Con el museo empecé en PEI en 2023 y después de 6 meses me torné investigadora del Máquiva, haciendo una residencia acá. Sí. La cosa que más me movimenta ese periodo todo creo que es el concepto de restitución, comprender la idea de articulación de observación de la arte a fin que tiene como un objetivo de restituir una potencia de algo que históricamente se ha sacado, como por ejemplo las imágenes de personas negras del siglo XIX, que es una pesquisa que a mí me interesa muchísimo porque está una construcción racial que se movimienta en la historia de arte por mucho tiempo y tiene poquísimas actualizaciones sobre ese movimiento racista de la historia de arte. Con la colección Máquiva empecé observando las obras, la manera con que son organizadas las obras de la gente racializada acá. Por mucho tiempo yo miraba una pieza específica que era una mujer, bueno, tenía un cuerpo así, humano, entendía hegemónicamente como mujer y algunos cornos y la lengua afuera. Y yo pensaba que esa imagen, ¿cómo podría ser observada por alguien que no tiene cualquier relación con la idea de los orishas o de la filosofía yoruba? O ¿qué estás viendo, no? ¿Cómo hacer esa lectura? La imagen de la obra era más cercana a mí porque yo sabía que estaba ocurriendo ahí. Yo sabía que estaba hablando sobre un arquetipo, una idea de fuerza, de transformación, de pulsión de vida muy específica, de una región muy específica que cantamos muchas veces en la roda de samba o tener, ¿no? la religiosidad también. Entonces mi interés con la obra de Hosanna partió de ahí, de una idea de cómo hacer esa lectura con las herramientas que tiene acá, con la biblioteca que tiene acá, ¿no? Creo que hace un diálogo con los indígenas de Brasil, que tiene una cuestión con la tierra, con el espacio. Cuando dicen, mi tío es aquella montaña, tiene una idea ahí de una relación profunda con la construcción de qué es tú y la naturaleza como algo conjunto, como algo partillado.